Al igual que Mesopotamia, la civilización egipcia floreció gracias a los beneficios proporcionados por el afluente de un río, en este caso el Nilo, cuyos desbordamientos anuales fertilizaban la tierra y la preparaban para la siembra. Su prehistoria comienza con el Paleolítico, unos 200.000 años atrás, cuando sus habitantes eran nómadas y practicaban la caza y la recolección como modo de subsistencia. Las modificaciones ambientales fueron convirtiendo en desierto la zona del Sahara, y los pobladores tuvieron que emigrar constantemente en busca de refugio y alimento. Hacia el 30.000 a.C., las migraciones empezaron a concentrarse en los márgenes del río Nilo, en donde las condiciones de humedad favorecieron la proliferación de numerosas especies animales y vegetales. Para el Mesolítico, los asentamientos humanos lograron permanecer fijos durante periodos de tiempo más largos, razón por la cual se presentaron las primeras prácticas de pastoreo y agricultura primitivas, acompañadas de un constante proceso de sedentarización. El sedentarismo se afianzó definitivamente durante el Neolítico, cuando la economía de las culturas allí establecidas ya daba muestras de manejar una agricultura y ganadería formales. La primera de la que se tiene conocimiento es la del Fayum, surgida hacia el año 5200 a.C., en un periodo conocido como predinástico, pues aún no existía ninguna clase de organización política. Se caracterizó por contar con viviendas construidas en caña o paja trenzada, y por haberse encontrado allí los primeros vestigios del almacenamiento de granos y semillas, lo que sugiere una sedentarización permanente. Sus herramientas y utensilios se elaboraban en base a la piedra pulida, y se les atribuye la fabricación de las primeras piezas de cerámica de la región. Contemporáneas al Fayum, se desarrollaron también las culturas merindemse, napta playa y taciense, compartiendo similitudes en sus actividades productivas y sin presentar una organización social diferenciada. Alrededor del 4000 a.C. se formaron los primeros conglomerados urbanos, los cuales se establecieron en dos áreas principales, una ubicada al norte, en la zona del delta del Nilo, a la cual se le conoce como el Bajo Egipto, y otra al sur, en Hieracómpolis, a la que se da por nombre el Alto Egipto. Florecieron las culturas badariense, mahdi, amratiense y gersense, que comenzaron a centrar su economía en la actividad agrícola y ganadera avanzadas. Aparecieron las primeras necrópolis con tumbas de inhumación colectivas y ofrendas funerarias. Se inició la navegación en barcos de vela, se crearon los sistemas de irrigación y se idearon los primeros calendarios para calcular los periodos de inundación del Nilo. La cultura gersense, también llamada Nagada II, estableció verdaderas ciudades-estado y edificó el primer templo religioso de la historia egipcia en la ciudad de Hieracómpolis. Se iniciaron vínculos comerciales con los asentamientos vecinos, tales como Nubia, Uruk, Biblos y Megiddo, y hacia aproximadamente el 3200 a.C. se trabajó por primera vez con el cobre fundido, con lo que se avanzó al Calcolítico o la Edad del Cobre. Al periodo predinástico le sigue el protodinástico, también llamado la dinastía Cero, pues aparecieron los primeros reyes de la región, tales como Horus Toro, Horus Escorpión y Horus Nir, mejor conocido como Narmer. Estos reyes surgieron ante la necesidad de contar con una autoridad central que organizara la población, que ya comenzaba a estratificarse en clases sociales y con especialización en el trabajo. La cultura más representativa de este periodo fue la semaniense o Nagada III, en donde comenzó el proceso de formación del Estado unificado. Para un mejor gobierno, el territorio fue subdividido en nomos, zonas de influencia en donde se agrupaban y convivían varias comunidades bajo la figura de un administrador principal llamado nomarca. Con esto, la organización tribal comenzó a desaparecer y emergieron las primeras ciudades auténticas, tales como Elefantina, Siena, Hieracómpolis, Tebas, Tinis y Abidos. Al rey Narmer le correspondió conquistar el Bajo Egipto y unificar todo el territorio bajo su mando, dando origen a una etapa en la que aparecerían las primeras dinastías, el período arcaico. Para controlar el país recién unificado,
Narmer fundó la primera dinastía y se proclamó faraón, posiblemente adoptando el nombre de Menes. Estableció su capital en la ciudad de Tinis, cerca de Abidos, razón por la cual tanto la primera como la segunda dinastías reciben el nombre de Tinitas. Ordenó erigir un gran templo en honor al dios Vulcano Ptah y construyó un dique que le permitió contener y redirigir las aguas del Nilo, con lo que se incrementaron enormemente las cosechas y la actividad comercial con los pueblos circunvecinos, especialmente con Nubia y el Levante. Al incrementarse las cosechas, se incrementó también el alimento y con ello la población. La especialización del trabajo alcanzó una mayor distinción, permitiendo que los artesanos se dedicaran por completo a su trabajo y elaboraran estatuillas reales y funerarias más detalladas. De estos tiempos datan las primeras jarras y tablillas de arcilla con escritura jeroglífica, compuesta de signos fonéticos provenientes de la región de Abidos, con lo que se abandona oficialmente a la prehistoria y se pasa a la historia. El ejército se fortaleció y se inició la expansión territorial con la conquista de Nubia. Hacia el 3100 a.C. hizo su aparición el trabajo en bronce, avanzando también a esta siguiente etapa de la edad de los metales. Para afianzar el poder real y la unificación del territorio, el rey adoptó los emblemas más importantes de cada región, tales como las coronas blanca y roja del Alto y Bajo Egipto respectivamente. Concretó vínculos matrimoniales entre miembros de la nobleza de ambas regiones y combinó los estilos arquitectónicos en las construcciones emprendidas. La asimilación cultural se aplicó también en el aspecto religioso, en donde los dioses locales comenzaron a tomar importancia nacional. Uno de los ejemplos más relevantes es el de los dioses del Bajo Egipto: Osiris, dios de la fertilidad, el comercio y la vida después de la muerte; Isis, diosa de la realeza, la magia y la sabiduría; y Horus, dios de la realeza en el cielo, la guerra y la caza, cuya adoración se adoptó en Abidos y se afianzó durante el siguiente periodo, el Imperio Antiguo. Este se extendió desde el año 2670 hasta el 2250 a.C. Estuvo conformado por las dinastías tercera a la sexta, con un total de 29 soberanos. La consolidación cultural y religiosa elevó a los faraones al grado de los dioses y les otorgó un poder casi ilimitado que les permitía dictar leyes a conveniencia. Se hacían rodear por asesores políticos que gozaban de máxima autoridad, llamados visires, que se encargaban de la hacienda pública y la impartición de justicia; por cancilleres, que le representaban en asuntos externos; y por escribas, que transcribían los documentos legales y comerciales, calculaban los impuestos e impartían clases en las escuelas. La tercera dinastía fue formativa. El faraón Zoser trasladó la capital a la ciudad de Menfis y la dedicó al dios Ptah. Extendió el territorio desde Nubia hasta el Sinaí, con lo que obtuvo el control de las minas de oro y piedras preciosas y mantuvo constantes los intercambios comerciales. Ordenó erigir la primera pirámide escalonada de la historia en la necrópolis de Saqqara, así como también numerosos templos y monumentos. Durante la cuarta dinastía se alcanzó el máximo esplendor de este periodo. Las pirámides escalonadas fueron sustituidas por las lisas y revestidas en piedra caliza, entre las que destacan las de los faraones Keops, Kefren y Miserino, construidas en la meseta de Gizeh junto a la famosa Esfinge. En busca de alcanzar la inmortalidad, los faraones hacían embalsamar sus cuerpos y sepultarlos en estas pirámides junto con numerosos objetos personales y rituales. Comenzaron a realizarse inscripciones religiosas y funerarias al interior de los templos y pirámides, en lo que se convirtieron en las primeras expresiones literarias. También dio inicio la adoración al dios Sol, Ra, y se afianzó la de la tríada Osiris, Isis, Horus. La sociedad se encontraba completamente estratificada, con el faraón, los nobles y los sacerdotes en la parte alta de la escala, seguidos de los soldados, los escribas y los comerciantes, y con los artesanos, campesinos y esclavos en la parte inferior. Esta estratificación especializó aún más el trabajo, y aparecieron las primeras profesiones que se encargaron de desarrollar las ciencias en ramas como la medicina, la astronomía y las matemáticas, especialmente en lo referente a la aritmética, la geometría y el cálculo.
La propiedad privada permitió a los padres heredar las posesiones a sus hijos. Se registra también la aparición de los cosméticos, los juegos y las competiciones deportivas. Las artes se refinaron y diversificaron, especialmente la música, la pintura y la escritura. Esta última avanzó de la forma jeroglífica a la hierática, que se utilizaba principalmente para redactar textos religiosos, científicos, literarios y legales, aplicando tinta negra o roja sobre hojas extraídas de una planta acuática llamada papiro. El comercio alcanzó lugares más alejados, tales como Creta y el Mar Rojo, gracias a la construcción de barcos más grandes y sofisticados. A partir de la quinta dinastía comenzó el declive político y económico, como consecuencia de las costosas obras arquitectónicas emprendidas por los faraones. La escasez de lluvia provocó fuertes hambrunas y disturbios sociales que colapsaron el imperio y dieron lugar a un periodo de decadencia que duraría 200 años. El primer periodo intermedio. Este comprende de la dinastía séptima a la primera mitad de la 11ª y un total de 40 faraones. Estuvo marcada por inestabilidad política, económica y social, que disminuyó el peso de la monarquía y arrebató paulatinamente el estatus de divinidad a los faraones. Se registraron numerosas incursiones de pueblos extranjeros que poco a poco se fueron asentando en su territorio. Hacia el final del periodo, dos dinastías gobernaban de manera simultánea, la 10ª en el norte, en Heracleópolis, y la 11ª en el sur, en Tebas. Estas ciudades se enfrentaron durante varias décadas por el control de todo el país, agudizando aún más la precariedad de la situación sociopolítica. No fue sino hasta el 2061 a.C. que el faraón tebano Mentuhotep II derrotara definitivamente a Heracleópolis y unificara el territorio bajo una fuerte centralización del poder. Esto dio paso al segundo periodo de gran importancia para la historia egipcia, el Imperio Medio. El Imperio Medio comprendió solamente dos dinastías, la segunda parte de la 11ª y la 12ª completa. Con el poder recuperado, Mentuhotep fortaleció el ejército y reforzó las fronteras para contener las invasiones de los pueblos extranjeros. Inició una etapa de expansión territorial mediante conquistas militares, especialmente sobre Nubia, lo que le permitió restablecer por completo las rutas comerciales con el Mar Rojo, Creta y Biblos. Esto devolvió la autoridad real al soberano y recuperó la estabilidad social y la confianza en las instituciones. Inició también una nueva etapa constructora, representada principalmente por el templo erigido en su nombre. Se observa un ascenso en la veneración de los dioses tebanos, Mut, Khonsu y Amón, quien poco a poco fue fusionándose con Ra. El arte presenta una tendencia hacia la humanización de la realeza y la cercanía con la realidad, como se ve reflejado en la aparición de los textos de los sarcófagos, que a diferencia de los textos de las pirámides se encontraban mejor organizados e ilustrados. Posteriormente, la capital se trasladó a Lish. El faraón Sesostris continúa con el expansionismo y realiza obras de regadío que repotencializan las actividades agrícolas, principalmente en lo referente a la siembra de trigo, lino y vid. Esta prosperidad se extendió por los reinados de los siguientes soberanos, hasta que se presentó una merma en el poder real, como consecuencia de numerosas rebeliones internas, que desembocaron en una segunda etapa de inestabilidad económica, política y social, conocida como el segundo periodo intermedio. El segundo periodo intermedio fue igual de caótico que el primero. Inició con la dinastía XIII y se extendió hasta la XVII, durante las cuales se nombraron hasta 70 faraones que gobernaron durante periodos sumamente breves. El caos permitió que los Hyksos, pueblos que se habían ido asentando paulatinamente en su territorio, adquirieran tal importancia política que lograron dominar gran parte de la región del Bajo Egipto. Establecieron su capital en la ciudad de Avaris y fundaron su propia dinastía, la 15ª, que gobernó durante 70 largos años, coexistiendo con las locales del Medio y el Alto Egipto. Los Hyksos conservaron las costumbres y la religión locales, pues se consideraban a sí mismos como egipcios. Introdujeron algunos beneficios culturales y tecnológicos que permitieron modernizar al ejército, tales como el carro de guerra tirado por caballos, el arco compuesto, las dagas curvas
y las armaduras de escamas de bronce. El faraón Kamose, último de la dinastía XVII, emprendió campañas militares para debilitar el poder de los hicsos. A su muerte le sucedió Amosis I, quien consumó la victoria egipcia e instauró la dinastía XVIII, dando inicio a un nuevo periodo de bonanza, conocido como el Imperio Nuevo. Este se extendió del año 1550 y hasta el 1069 a.C., comprendiendo las dinastías XVIII, XIX y XX, con un total de 32 faraones. Los diferentes faraones Amosis, Amenofis y Tutmosis concluyeron el proceso de reunificación del territorio arrebatado a los hicsos, y otros más que se habían perdido en el norte de África y el Oriente Próximo, tales como Nubia y el Levante, alcanzando la máxima expansión territorial de su historia. Para evitar seguir construyendo enormes pirámides como tumbas reales, se optó por edificar hipógeos excavados en las laderas de las montañas. Así se conformaron los dos complejos funerarios más grandes de su historia, el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. En ellos se sepultaron a los reyes, acompañados de numerosas ofrendas y objetos rituales y personales. Las paredes y columnas estaban decoradas con imágenes de divinidades y algunos pasajes del Libro de los Muertos, conjunto de textos funerarios que tenían la finalidad de asistir a los difuntos en su viaje a través del inframundo, en donde el dios Anubis los guiaría para afrontar el juicio del dios Osiris. El faraón Amenofis IV deseaba revolucionar la religión desde su raíz. Desechó el culto por el dios Amón y los demás dioses secundarios y lo sustituyó por el de uno solo, el disco solar Atón. Adoptó el nombre de Akenatón y fundó una ciudad a la que llamó Ajetatón o Aquetatón en honor a su nuevo dios, trasladando allí la capital del imperio. Fanático de su religión, dedicó más tiempo a rendir culto a su dios que a gobernar, construyendo numerosos templos con el dinero arrebatado a las viejas instituciones religiosas. Esto deterioró las arcas públicas y provocó que se perdieran algunas posesiones conquistadas. A su muerte, accedió al trono su hijo Tutanjatón, ahora conocido como Tutankamón, quien tan solo contaba con 9 años de edad. Aconsejado por su visir, suprimió el culto por el dios Atón y reinstauró el de Amón, regresando la capital a Tebas. Ordenó reparar todos los templos y monumentos dañados por las reformas monoteístas de su padre y construyó nuevos a los que adornó con las mejores piedras y metales de su época. Posteriormente aparecieron las dinastías XIX y XX, llamadas Ramésidas por el nombre que portaron sus faraones más importantes, los Ramsés. Ellos pacificaron las zonas fronterizas y lanzaron campañas de reconquista por Canaán, Siria y Libia. Reformaron al ejército con la creación de cuerpos de élite e impulsaron las ciencias y las artes, sobre todo la arquitectura, cuyas obras más representativas fueron los templos del Ramesseum y Abu Simbel. Las armas, herramientas y utensilios comenzaron a fabricarse en base al hierro, con lo que se avanza a esta tercera y última etapa de la edad de los metales. Al final del periodo, y para reducir la influencia que los sacerdotes tebanos ejercían sobre el ejército, la capital se trasladó a Menfis y posteriormente a la recién fundada Pi-Ramsés. Las invasiones de los llamados pueblos del mar, sumadas a las revueltas internas y a la crisis económica provocada por la escasez de lluvia, debilitaron en demasía al Estado. Los sacerdotes tebanos iniciaron un conflicto religioso en contra de la ciudad de Heliópolis, conocido como la Guerra de los Impuros. Ramsés XI lo resolvió imponiendo como sacerdote supremo a un mercenario libio llamado Erijor, quien junto a su hermano Esméndes derrotaron a los rebeldes. Al morir el último Ramsés, Esméndes heredó el trono y fundó la dinastía XXI, de origen libio. Con este evento culmina el Imperio Nuevo y comienza el tercer y último periodo intermedio. Este estuvo marcado por las revueltas internas, las perturbaciones climáticas y la fragmentación del poder. Hubo un momento en el que el territorio egipcio quedó dividido entre 4 dinastías simultáneas. A la desaparición de la dinastía XXI de origen libio, le sucedieron la XXII y la XXIII, también de origen libio, así como la XXIV de linaje local y la XXV proveniente de Nubia. Esta última
conocida como la dinastía cushita, la dinastía etíope o la dinastía de los faraones negros, terminó por desplazar a las demás y se hizo con el control de todo el país. Estableció lazos comerciales con Judea y Palestina y emprendió una gran cantidad de trabajos de construcción de templos, sobre todo en la zona del Alto Egipto. También contribuyeron a la actividad intelectual y artística, pues contaban con excelentes artesanos y orfebres que aplicaron sus técnicas en la elaboración de numerosos objetos. Los cushitas nunca se consideraron invasores del territorio egipcio, sino parte integrante de un mismo reino con el que compartían su cultura y religión, y el que defendieron de las incursiones extranjeras. A partir del 671 a.C., los asirios emprendieron varias invasiones sobre Egipto, apoyados por príncipes locales como Necao I, aliado del rey asirio Asurbanipal, y consiguieron expulsar a los cushitas. Una vez obtenido el poder, nombraron numerosos gobernantes vasallos para mantener el orden. Uno de estos gobernantes, Psamético I, hijo de Necao, comenzó a concentrar la autoridad. Las revueltas ocurridas en Babilonia y Elam obligaron a Asurbanipal a abandonar Egipto y Psamético I aprovechó la ocasión para proclamarse faraón, fundar la dinastía XXVI, conocida como Saíta, y hacerse con el control de todo el territorio. Es así como culmina el tercer periodo intermedio y comienza el periodo tardío, también conocido como la Baja Época. Está integrado por las dinastías XXVI a la XXI, con un total de 28 faraones. Se caracteriza por las invasiones de los ejércitos persas, quienes lograron hacerse con el control del territorio en dos ocasiones diferentes, del 525 al 404 a.C. y del 341 al 332. La primera de ellas bajo las órdenes de soberanos como Cambises II, Darío I y II, Jerjes I y II y Artajerjes I y II, mientras que en la segunda etapa gobernaron con suma violencia y opresión Artajerjes III y IV, así como Darío III, último rey persa de la dinastía aqueménida. Antes de la llegada de los persas, Psamético I, que gobernó durante casi 60 años, había impulsado una serie de reformas que permitieron recuperar la identidad y la unidad nacionales, mediante el rescate de símbolos religiosos como el del dios Osiris. También expandió el comercio con los pueblos circunvecinos y promovió la escritura demótica, que era una forma abreviada de la hierática, aunque a diferencia de esta no se escribía en papiros, sino que se grababa en piedra o en madera. Otro faraón local, Amosis II, había conseguido un alto grado de prosperidad económica y embellecido las ciudades con espléndidos monumentos y naos, hecho que lo consagró como uno de los más grandes constructores de la historia egipcia. Por su parte, los gobernantes persas organizaron los códigos legales y emprendieron numerosas obras religiosas y civiles, como un canal de más de 80 kilómetros de largo, facilitando la comunicación entre los dos reinos. Entre los años 334 y 332 a.C., mientras el imperio aqueménida sostenía disputas internas por el control político, fueron despojados de numerosas posesiones en Fenicia, Judea, Gaza y el Líbano por los ejércitos del rey heleno Alejandro II, mejor conocido como Alejandro Magno. Después de haber recibido una comitiva egipcia que clamaba por su ayuda, Alejandro derrotó a las tropas persas y entró como héroe nacional y salvador de su territorio, en el año 332 a.C. Ese mismo año fue coronado como faraón en Menfis, dando inicio a la dinastía macedónica y al periodo grecorromano. Este se extendió del año 332 a.C. y hasta el 640 después de Cristo, y se constituyó por dos etapas. El periodo helenístico, formado por las dinastías macedónica y tolemaica, y el romano, en donde cayeron bajo la influencia del Imperio romano y posteriormente del bizantino. Durante la primera parte de la dinastía macedónica, Alejandro Magno gobernó con inteligencia. Fomentó el comercio con el mar Egeo y aseguró la paz interna mediante el fortalecimiento del ejército y la marina. También ordenó la construcción de la ciudad de Alejandría, que en adelante se convertiría en la nueva capital cultural y económica del país. A su muerte, ocurrida en el año 323 a.C., le sucedieron en el trono su hermano Filipo III y su hijo Alejandro IV,
quienes nunca llegaron a gobernar, pues el verdadero poder recayó en las manos de sus generales Antígono, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, conocidos como los diádocos, quienes se repartieron el territorio de su imperio. El control del gobierno egipcio fue encomendado a Ptolomeo y a Cleómenes, quienes gobernaron en corregencia. Para obtener el control total, Ptolomeo asesinó a Cleómenes y se declaró faraón en el año 305 a.C., adoptando el nombre de Ptolomeo I Sóter y estableciendo la dinastía tolemaica, también conocida como Lágida, por el hecho de ser hijo de un noble macedonio llamado Lagos. Este primer soberano pensó en la idea de encontrar una deidad que se ganara el respeto y la veneración, tanto de los egipcios como de los helenos, por lo que promovió el surgimiento de la figura de Serapis, dios sincrético declarado patrón de Alejandría y dios oficial de Egipto y Grecia, que tenía atribuciones de Osiris y Zeus. Los templos dedicados a este dios se llamaban serapeos, de los que se construyeron numerosos a lo largo de todo el país. Los reyes de esta dinastía, mayoritariamente nombrados Ptolomeos y Cleopatras, gobernaron en medio de numerosos conflictos familiares que inundaron el país de inseguridad, anarquía, desorden social y una considerable crisis económica. A esto se sumaron una serie de guerras externas conocidas como las guerras sirias, en donde se disputaron con los descendientes de los otros diádocos los territorios que anteriormente pertenecían al imperio de Alejandro Magno. Fue durante el reinado de Ptolomeo XIII y de su hermana y esposa Cleopatra VII que la cultura romana comenzó a interferir directamente en la vida política de Egipto. Ptolomeo habría asesinado al refugiado Pompeyo para ganarse la simpatía de Julio César, pero éste reaccionó con indignación. En represalia, Julio César invadió Egipto y derrocó a Ptolomeo XIII, colocando en el poder a su hermano Ptolomeo XIV, quien gobernó junto a Cleopatra VII. Posteriormente, Julio César inició una relación amorosa con Cleopatra y procrearon a un hijo al que pusieron por nombre Ptolomeo XV Cesarión. Mientras radicaban en Roma, Julio César murió y su trono fue ocupado por un triunvirato formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido, quienes inmediatamente se repartieron el territorio del imperio. Cleopatra y Marco Antonio iniciarían un amorío del que nacieron 3 hijos, a los que entregaron numerosos territorios. Indignado, Octavio les declara la guerra y los derrota en la batalla de Actium en el año 31 a.C. Para evitar ser capturados y llevados a Roma como prisioneros, Marco Antonio y Cleopatra se suicidan. Octavio entra en Alejandría y liquida definitivamente la independencia política de Egipto, que pasa a convertirse en provincia romana desde el año 30 a.C. y hasta el 395 después de Cristo, después de lo cual pasa a manos de sus sucesores del Imperio Bizantino, en donde permanecerá hasta el año 640 de nuestra era.